Buenas tardes y bienvenidos un día más al vídeo en directo que realizaremos desde Autofácil. Hoy el invitado que tenemos es Rogelio Camargo, mi compañero de redacción y probador, y el tema que vamos a tratar hoy va a ir relacionado con los vehículos SUV urbanos de tamaño pequeño que, bueno, pues tan de moda están últimamente en el mercado. Vamos a hablar un poquito, vamos a hacer un repaso de todos los modelos que hay y vamos a intentar, bueno, pues las dudas que tengáis os las vamos a ir contestando en directo. Vamos a ver si Rogelio Camargo se conecta. Muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues ya viendo el momento de poder salir con cierta libertad. Viendo el final del túnel ya, la luz, ¿no? La luz ahí al fondo, sí. Además, se te ve más iluminado hoy, ¿eh? Sí, debe ser Ya, el... bueno, y debe ser. Nada, bueno, pues estaba comentando que hoy el tema que vamos a tratar posiblemente sea un directo un poquito más corto que el de otras veces porque bueno, no hemos preparado ningún coche, simplemente nos hemos preparado un segmento que es el de los suburbanos que podríamos denominar dentro de todo el mercado sub, que es súper amplio hoy en día en España, porque bueno, es el segmento que está de moda, todas las marcas tienen su sub, hay sub de lujo, más pequeños, más grandes, medianos, pequeñitos, entonces bueno, el mercado que vamos a tratar hoy es el de los suburbanos, en el que, bueno, pues podemos meter varios modelos. De hecho, yo me he apuntado casi todos los que hay en el mercado y queríamos aprovecharlo sobre todo por el lanzamiento, o sobre todo un poco la presentación del Toyota Yaris Cross, que se lanzó la información la semana pasada y que, bueno, has tenido oportunidad de escribir en autofacil.es una comparativa, escribir sobre este nuevo modelo y bueno, así en resumidas cuentas, ¿qué es el Toyota Yaris Cross? ¿Qué narices es? pues el Yaris Cross, como su nombre indica, es un Yaris, o sea, plataforma del Yaris, pero en formato sub, formato todo camino. Mide 4,18 de largo, o sea, es unos 24 centímetros más largo que un Yaris. Y ¿qué tiene? Pues lo que todos, un poquito más de altura al suelo, la mecánica es la misma, o sea, no cambia, es el motor híbrido que se va a vender aquí en España, porque en principio del Yaris no llegan los motores de gasolina, pues en este igual, que es un motor 1500 con otro eléctrico, 115 caballos de potencia. ¿Qué tiene de particular este coche? Bueno, que dentro del segmento sub-B no es normal que haya vehículos con tracción a las cuatro ruedas y el Yaris Cross la tiene. Un poco especial, todo hay que decirlo, porque es una tracción total que, como ya muchos conoceréis del Prius, que es eléctrica. El Lexus también lo llevan muchos Lexus. Es decir, que no hay un árbol de transmisión, o sea, no están unidos los ejes, sino que es delante está el motor eléctrico, el motor de combustión, y detrás hay otro motor eléctrico que propulsa las ruedas. Esto, bueno, a ver, siendo sinceros, lo que hemos probado, que tú habrás probado también en el Outlander, por ejemplo, PEF, etcétera, bueno, funciona para determinadas circunstancias, te puede medio ayudar, Es un nieve, poco quizás. extraño el funcionamiento. Para los que no hayan conducido nunca un 4x4, pues van a ver que las ruedas se mueven, que al final tienes un motor eléctrico que en ciertas situaciones sí que te puede ayudar, pero la gestión de la potencia, como dices tú, es un poquito extraña porque al final es un motor eléctrico y hay veces, o yo he notado, por ejemplo, en un Outlander P o en un Lexus RX, que la combinación esa del motor gasolina cuando tú le das en una situación que necesitas para atrás y cómo se conecta el motor eléctrico es un poquito extraño, o sea, no es raro. Al no haber una conexión física, pues dices, a ver, reacciona. El problema es que no se le puede considerar 4x4, lo es, pero claro, el que se piense que a lo mejor en campo va a tener un coche que sirva un poco para hacer el cabra, por decir de algún modo, que no, o sea, Que te se puede ayudar olviden, en sí. antes, te puede ayudar, bueno, pues a lo mejor en zonas que hay un poquito de barro y tal, pero vamos, que no es desde luego, no es por ejemplo lo que lleva en ese segmento, que sí hay modelos 4x4, pocos, pero por ejemplo el T-Roc, Volkswagen T-Roc, que lleva un Haldex, Claro. o
Hyundai Kona también, por ejemplo. Un Duster, un 500X, un Jeep Renegade, dentro de ese segmento sí que son 4x4 de verdad, o sea, con un sistema de tracción de verdad. Esto es una cosa rara. Sí que es cierto que por ejemplo, en el Lexus RX, no, en el RX, hace años haciendo fotos y demás, en una pendiente bastante fuerte, con tanto peso que arrastrar de detrás a la hora de salir, de delante perdía rueda y la parte trasera era incapaz de moverlo. Aparte, también hay que decirlo, mientras tengamos batería va a funcionar, cuando no tengamos el funcionamiento puede que no funcione, sobre todo en un Yaris Cross, en un Outlander PHEV. Al final, si llevas la batería cargada, sí que va a tener, podríamos decir, un poco de autonomía para mover, porque al final el coche con electricidad, con ese híbrido enchufable, puede recorrer en torno a 30, 40 kilómetros y si llevamos la batería cargada sí que puede que el motor eléctrico actúe más, pero por ejemplo en un Yaris Cross, que al final es una autonomía eléctrico de 2 kilómetros porque no deja de ser un vehículo híbrido, claro, tampoco podemos utilizar el recurso de la tracción total si tenemos la batería totalmente fundida. O sea, en una superficie deslizante, imaginaos subiendo una pendiente de tierra y demás, pues en algún momento, si hacemos mucha subida, puede que la batería se agote y que la tracción al tren trasero lo mismo deje de funcionar, ¿no? Según la marca, siempre se guarda un poquito para que tenga disponibilidad. Pero bueno, así, en lo que quería incidir sobre todo es en que no es una tracción total al uso. O sea, que no te estás comprando un todoterreno ni nada por el estilo. No es un Land Cruiser. Eso es. Es exagerado, no es un Land Cruiser, tampoco es un RAV4. Entonces, un RAV4 de ahora sí, porque es híbrido, lleva lo mismo. Pero bueno, un RAV4 de los anteriores, o sea, que la gente tenga muy claro que le vendan que lleva tracción a las 4 ruedas, que bueno, una tracción a las 4 ruedas cogida con pinzas, digamos. Eso es. Eso es. Bueno, pues están preguntando antes de empezar un poquito a ver el segmento, comentaban que cuánto medía, lo has dicho, eran 4,18. 4,18. 4,18. Nos comentaba Antonio Vaquerizo que es un Ford Puma. Sí, es el rival, está dentro del segmento de los... Uno de sus rivales. Eso es. Y nos comentaban aquí también, vamos a ver, dame un segundo, Roge, que hacían otra pregunta. El tamaño, bueno, los rivales. Había aquí una pregunta que era los rivales, pero no la he encontrado ahora. Bueno, da igual. Da igual. De eso, vale. además. Sí, vamos a hablar ahora. Yo me he apuntado, bueno, tú hiciste un artículo en autofacil.es que está disponible para la gente que quiera echar un vistazo, sobre todo de cara a conocer un poquito más el Toyota Yaris Cross. Hay un reportaje, no hemos podido ni probarlo ni verlo porque estamos como estamos. Se lanzó, nos han mandado fotos, hay información y demás. Y luego se publicó, Rogelio publicó los 8 rivales que podríamos considerar directos del Toyota Yaris Cross. Creo que son 8, ¿no, Rogelio, lo que publicaste? Podrían haber sido 16 o 20, porque vamos, todo hay que limpiar ahí, porque claro, tenemos un espacio al final y no quieres dar. Pero sí, creo que en total, de hecho, lo comento que había 16 exactamente y que había dejado... Yo me he apuntado aquí para hacer un breve resumen ahora, el Citroën C3 Aircross, que es o sea, voy a hablar un poco de los suburbanos. Luego ya habría que, si queremos un poco rivales del Toyota Yaris Cross, pues habría que sobre todo tirar para los que tengan tracción total, que sería rival, porque claro, un Citroën C3 Aircross, por ejemplo, no tiene disponibilidad de tracción total. Pero bueno, yo voy a decir así un poco los rivales o lo que hay en ese segmento de los suburbanos: el Dacia Duster, el Fiat 500X, el Ford Puma, el Honda HR-V, el Hyundai Kona, el Jeep Renegade, el Kia Stonic, el Mazda CX-3, el Nissan Juke, el Opel Crossland X, el Peugeot 2008, Renault Captur, Seat Arona, San John Tivoli, que ahora contaremos una cosa al Tivoli que se acaba de presentar hace unos minutos, el Suzuki Vitara, que parece que el Vitara no está metido en el segmento porque dices tú, un Vitara es un coche más grande, es un coche... Un Suzuki Vitara mide 4,17, o sea, es un coche pequeño, pero cuando hablas del Vitara, a mí me parece un coche como más grande, como que está fuera totalmente del segmento y es de los pequeños del segmento, porque hay de estos coches que he dicho, hay algunos que miden 4,33, o sea,
nos vamos bastante grandes. Luego el Skoda Kamiq, el Toyota CHR y el Volkswagen T-Cross. Yo creo que es el segmento un poco por lo que está formado. Y yo que en ese caso puse el corte en 4.25, claro, es que al final, Claro, si amplías como tú has hecho, por ejemplo, hasta 4.33, 4.35, es que te entran, ya te estás pasando un poco al segmento siguiente, supuestamente, ¿no? Porque aquí ya la diferencia no está muy clara, ¿no? Lo que es un sub B, que sería en este caso el Yaris, o un sub claro. C, que sería pues un ASX o incluso un Qashqai, ¿no? Que no llega a 4.40, está Claro, justo por debajo. aquí, por ejemplo, un T-Cross son 411, que sería el más pequeño, ¿vale? Que Volkswagen luego tiene el T-Roc, que es un poquito más grande. Y de los grandes del segmento, aquí, según me he podido apuntar, te vas a un CHR que son 439, un Peugeot 2008 que también es de los grandes, que está en 430, está ahí, porque luego un Skoda Kamiq, que también es un coche del segmento de los grandes, son 424, un Dacia Duster, posiblemente ya entraría en otro escalón, pero bueno, está ahí también metido. Entonces, bueno, vamos a ver las preguntas antes de echar un vistazo. A ver, nos comentan que el que compra un Outlander PEF creo que tiene claro que no es un 4x4. Bueno, el que lo compra posiblemente lo tenga claro. Cuando te cuentan que es un 4x4 y demás, no. Cuando ya te decides por la compra, posiblemente habrás visto y habrás leído y sobre todo que no tienes por qué no haberlo probado. Posiblemente el comercial te diga que es un 4x4 al uso y bueno, pues hay que tener eso en cuenta. Es cierto que el Outlander PEF es un ejemplo de un coche que tiene un sistema de tracción, como ha comentado Rogelio, con un motor eléctrico trasero que no lleva ningún tipo de conexión física, pero gracias a que tiene un motor potente y a que es un híbrido enchufable, pues posiblemente eso que hemos comentado al principio no sea tan dramático como por ejemplo puede ser un Yaris Cross, que sí que es cierto que al final la batería es mucho más pequeña y no tiene esa potencia del motor eléctrico. Entonces, bueno, pero bueno, que hay que tenerlo en cuenta. Nosotros hablamos por experiencia propia también, que hemos Sí, probado el sí, coche lo hemos en muchas probado circunstancias. Yo y tengo hay con ese veces coche que... precisamente, ¿Qué te tuve un pasó? ¿Qué te pequeño pasó? problema, porque me quedé enganchado en un sitio que jamás pensé que me podría quedar enganchado. Se Ya. quedó, tocó un poco la panza y, claro, pues no había forma, no había forma. También era por altura libre, pero bueno, en fin. Nos comenta J. Ignacio que con la ventaja de que está homologado para arrastrar remolque, el Outlander PEF, que eso es cierto, hasta 1.500 kilos, y que a diario puedes funcionar en eléctrico. Sí, sin duda, si el Outlander PEF es un coche de los que hemos probado así del segmento, no está en este segmento de los suburbanos, pero siempre lo hemos comentado, que es un coche que resulta fantástico, sobre todo por eso, por el precio, por el tamaño, por el concepto de coche, que al final pues, te permite ir en eléctrico. Todos los años hacen actualizaciones del Outlander PEF y cada vez es un poquito más recomendable y más comprable porque va mejorando, pues eso, desde el motor de gasolina que es un poquito menos gastón, equipamiento, el comportamiento y al final sí, es un coche que merece mucho la pena. Bueno, pues continuamos si quieres. Voy comentando un poquito los coches, me apunta aquí los caballos que tiene cada uno, vamos comentando de 10 segundos, 15 segundos cada coche lo que nos parece, sobre todo para la gente que nos esté viendo o que tenga intención de comprar un vehículo de este tipo y si alguno tiene alguna pregunta, pues que nos comente. El Citroën C3 Aircross, un coche que se fabrica en Zaragoza, tracción delantera, por lo tanto, lo que tiene de sub es la estética, que es un poquito más alto que un Citroën C3. Y bueno, podríamos decir que de los modelos que se venden en el mercado, Rogelio, yo creo que es de los más originales, te puede gustar o no, pero bueno, es de los más originales un poquito por la combinación de colores, por el nivel de personalización, que lo puedes cambiar el color del techo y demás, y bueno, es un coche, a mí no me disgusta, no me parece un coche... A mí me parece, desde el punto de vista práctico, me parece de las mejores opciones que hay, porque es muy amplio. Eh, yo lo que más le criticaría es, para lo que nos gusta conducir, que va bastante blando de suspensión, dinámicamente no es de los mejores, pero en lo que se refiere a practicidad, modularidad, motores eficientes, es de los mejores que hay.
Totalmente. Voy a recordar los motores antes de cambiar a otro. Motor de gasolina de 110 caballos, el 1.2 PureTech. Y luego en diésel tenemos un 100 y un 120, 4,15 metros, por lo tanto de los pequeños del segmento, pero dispone de un maletero de 410 litros. O sea que pese a que es el de los más cortitos, podemos decir que es de los maleteros más grandes del segmento. El siguiente que he metido es el Dacia Duster. Hemos comentado que podría ser del escalón superior, o sea, es decir, rival de un Seat Ateca, de un Nissan Qashqai, pero bueno, lo he metido aquí porque por precio podría ser una alternativa a un suburbano, de hecho sale más barato que muchas versiones, y bueno, son 4,34 metros, motores gasolina de 100, 130 y 150, que ahí es donde se nota que es del escalón superior, porque en los suburbanos motores de 150 no encontramos muchos, y luego motorizaciones diésel de 95 y 115 caballos. Cosa buena que tiene el Duster, la tracción total, que este sí que es un tracción total de verdad. Y que funciona muy bien, porque encima es un coche muy ligero, con unas ruedas, unos neumáticos, digamos, una medida indicada para ir por campo. Ojo con el Duster, Ojo con el Duster, que en campo te deja muy, muy alucinado de lo que puede hacer. Totalmente. Además, tiene el punto que tenía el anterior Duster, que las versiones con tracción delantera tienen un desarrollo del cambio, pero cuando elegimos la versión con tracción total, que está limitada a las versiones, creo que son los diésel, esto no me lo llega a apuntar, pero creo que es la versión diésel. Eso es. En la primera velocidad es una primera velocidad muy, muy, muy cortita, que podría actuar como una reductora. De hecho, en condiciones normales arrancarías en segunda, porque en segunda sale ya con bastante fuerza. Y al final han metido una primera velocidad sobre todo para actuar como una reductora, para arrancadas en zonas, pues en pendientes, sé que hacer algún descenso y demás. Por lo tanto, le ayuda esa primera velocidad. Y lo que dices tú, ojo al Duster, porque es muy ligerito, las cotas que tiene son bastante buenas, y pese a tratarse de un sub, que no es un todoterreno puro, pues gracias a la tracción total, a la ligereza y a las cotas, pues yo me he metido por zonas con los Duster que ya me gustaría verme con algún todoterreno, ¿eh? Podé ahí con coches tipo Subaru Forester y tal, o sea, que son sub, pero que en campo son bastante superiores a la media. Sí, sí, ahí está el Duster también. Bueno, Fiat 500X, uno de los coches que podríamos decir que para mí es de los más atractivos. Es así un coche, posiblemente no me lo compraría por lo atractivo que es, pero sí que es de los más originales. Procede al final del Fiat 500, que es un coche que es bastante chic y bastante molón. Y bueno, son 4,26 metros, estaría a la media del segmento, motores gasolina de 120 y 150 caballos, es decir, motores gasolina potentes, estos 150 caballos. Diésel tenemos versiones de 95, 120 caballos, 350 litros de maletero, está más o menos en la media, y disponibilidad de elegir también una versión con varias versiones con tracción total 4x4, o sea que el 500X también sería dentro del suburbano una alternativa interesante si queremos un sub con tracción a las 4 ruedas. Sí, bueno, la verdad es que luego al final es bastante asfáltico. O sea, ¿no? Por ejemplo, comparte plataforma con el Renegade, que es un coche totalmente diferente en cuanto a resultado. O sea, es la misma plataforma y el Renegade, en cambio, es un coche más enfocado al campo y el 500X a carretera. Es un coche muy asfáltico, a pesar de las cuatro de tracción a 4 ruedas y tal. Pero vamos, motores muy interesantes. No es ni especialmente amplio, ni como decías tú, tiene un maletero grande, una normal. Bueno, es un coche que está bien. En líneas generales está bien. No se puede decir tampoco nada muy bueno. Nada muy bueno. El tema que tiene es que yo lo veo sobre todo que está un pelín por encima de la media en cuanto a precio. Y bueno, yo lo elegiría principalmente si realmente te gusta el diseño y porque quieras tener ese coche. Pero al final está ahí un poquito en la media, no destaca en nada que sea que digas, ostras, es que es la leche en esto. Pero bueno, es un coche que cumple. Nos comentan que sí, el Opel Mokka, Roge, que lo han dejado de vender, que si va a salir un nuevo modelo o comprar el anterior. No, sale un nuevo modelo, que va a ser totalmente diferente. Vale, o sea que sí que merece la pena. Va a ser algo del estilo del Crossland X, un poco más del mismo tamaño. Van a tener ahí como Volkswagen con el T-Cross y el T-Roc. Dos modelos un poco jugando en el mismo segmento. Vale.
respondido totalmente. Bueno, Ford Puma, uno de los últimos en llegar, recupera el nombre de Puma, aunque no tiene nada que ver. El anterior Ford Puma era un deportivo pequeñito, y ahora pues es un sub urbano de 4,18 metros, es decir, está en la segmento, en la parte baja de los más pequeñitos. Motores gasolina por ahora, todas con un mismo motor, un motor 1.0 de 3 cilindros, el famoso EcoBoost, de 125 y 155, versiones mild hybrid con pegatina Eco, y llegará una versión diésel, no sabemos todavía cuándo, pero está prevista una versión diésel, con tracción, eso sí, siempre al tren delantero, no va a haber versiones 4x4. El maletero, pese al tamaño de los 418, que digo que es de los más cortitos, tenemos un maletero de 401 litros y 456, en función de si lleva el sistema mild hybrid o no, ya que en el maletero es donde se alojarían las baterías. Por lo tanto, si elegimos la versión normal, tiene 456 litros en maletero, o sea, un maletero bastante grande para el tamaño del coche, Roge. Y con un doble fondo, además, enorme debajo, justo del piso, la Megabox, Sí, que cabe una maleta de trolley, vamos, una maleta de cabina de avión. Y además tiene la característica que es de plástico, o sea, no está tapizado, y tiene un desagüe, de modo que tú puedes meter ahí, por ejemplo, unas botas de montaña sucias, lavarlas y lo limpias con una manguera todo. O sea, que muy bien en ese sentido. O si te vas de picnic, ¿no? Echar ahí las Coca-Colas con el hielo, ¿eh? También, pero otra opción, no había pensado. ¿Ves? Te vas allá al campo un domingo de dominguero total con tus Coca-Colas, tu tinto de verano con tus hielos, y cuando aquello deshiele, pues le quitas el tapón y vacía todo. Está todo pensado en este Ford Puma. Bueno, pues el Ford Puma, como digo. Ahora el siguiente que tengo apuntado es el Honda HR-V, 433 metros, es decir, del segmento es de los más grandes. Motores gasolina de 130 y 182 caballos, este último turboalimentado, y una versión diésel de 120 caballos. En este caso, 448 litros de maletero. Este Honda HR-V, que a mí, sinceramente, las versiones que hemos tenido me han gustado bastante, pues es un coche que mola mucho conducir, tiene ese toque japonés, sobre todo los motores gasolina, que pese al llevar el de 182 una motorización turbo, tiene ese toquecito de subirle de vueltas y demás que mola bastante. Yo he de admitir que el HR-V es una de mis debilidades, o sea, como coche práctico, encima con el motor que comentas, el 1.5 turbo 182, yo es un coche que me compraría, fíjate. Yo también. Me parece que está muy bien pensado. Hablar del maletero, tiene maletero, es que aparte sigue llevando el sistema de Magic Seats, esto de que se levanta la banqueta trasera, el Civic, el Honda Jazz, pues este lo mantiene todavía. Y a mí eso me parece de esas cosas que puedes meter una bicicleta o puedes meter ahí una planta o no sé, algo así que en el maletero no cabe. A mí me parece algo... El problema de este coche es que por precio al final la gente lo suele descartar porque suele ser más caro que la media. Entonces hay mucha gente lo aparta y tal, pero para mí personalmente es una de mis debilidades. Sí, si quieres un suburbano y no tienes entre comillas, límite de presupuesto, o sea, que dices, quiero ese tamaño de coche porque lo quiero, el Honda HR-V es o sea, si no vas a lo que es el dinero propiamente dicho, el Honda HR-V yo creo que es de los mejorcitos del segmento. Comentan por aquí que, bueno, que si los precios los podéis ver todos en autofacil.es, en el apartado de precios tenéis todas las versiones y toda la gama. Javi Laia 80, hola amigos, busco sustituir un Sara Picasso. Busco no echar de menos el maletero. Bueno, ahora como estamos haciendo un repaso en cuanto a maletero, vamos a ir diciendo de todos los modelos. Aquí es que el abanico es tan amplio que necesitamos saber un poquito más porque si no es complicado. Si no echas de menos el maletero, evidentemente yo me iría a los suburbanos con el maletero más grande, pues como puede ser un C3 Aircross, como puede ser un Skoda Kamiq, como puede ser... Ahora, según vayamos avanzando, nos podéis ir preguntando y vamos a ir viendo. Comentan que si el Puma híbrido. Bueno, el Puma lo que tiene es un sistema de microhibridación, es decir, hibridación ligera, ya un pequeño motor eléctrico con una batería que no es capaz de impulsar el coche por sí solo, pero sí que es capaz de apagar el motor por debajo de 10 km/h, arrancarlo y, bueno, pues conseguir
podríamos decir de manera y un poquito de aquella manera, pues la pegatina Eco. Entonces, bueno, pues sí, versión 4x4 preguntan no va a haber. No. Y nada, vamos a ver. Mira, nos pregunta otra persona, vivo en La Rioja y necesito saber si me conviene comprar un coche eléctrico. No suelo hacer muchos kilómetros y creo que no hay muchos puestos de carga en mi comunidad autónoma. Yo, a día de hoy, yo no me compraba un Como eléctrico, segundo, sobre todo en La Rioja. como segundo coche, perfecto. Como coche único, pues no hay un eléctrico, salvo un Tesla y con condicionantes no Claro, sirve. Así efectivamente. de Mira, sencillo. el Sara Picasso nos pone que tiene 530 litros de maletero. Yo ahí, hombre, con esos 530 litros posiblemente optaría a irme a un segmento superior, por ejemplo, un C5 Aircross, si no Sí. quieres salir de la marca y has estado contento con Citroën. El C5 Aircross es un coche que la verdad que por precio está muy bien. A mí me gusta cómo funciona ese C5 Aircross y tiene un espacio, la verdad, que bastante bueno y sí que puede ser un sustituto bueno del Sara Picasso. O sea que si te ha salido bueno y quieres seguir en la marca, el C5 Aircross es un coche interesante. Y si no, yo tiraría, lo que pasa es que aquí lo mismo me echáis a las piedras, un Berlingo, porque el Berlingo también es un vehículo. ¿Es cierto, Roge, o no? No, yo había pensado en el C4 Space Tourer, que es un poco el sustituto del Sara Picasso, pero vamos, totalmente de acuerdo. Sí, sí, un Berlingo es un coche súper práctico. Eso es, al final el Berlingo tienes dos opciones, un 440 metros de largo, 475, maletero bastante grande, muy bien aprovechado el espacio interior y creo que por sustituto sería un buen sustituto al Sara Picasso, sobre todo si lo que valoras es el espacio interior, maletero y demás. El Berlingo creo que es una opción interesante. Bueno, pasamos al siguiente, que si no vamos a ir un poco justos. Hyundai Kona 416. Yo creo que es de los modelos más interesantes, sobre todo por la amplia gama que tiene. Tenemos versiones gasolina de 120 y 177 caballos, versiones diésel, híbridos, híbridos enchufables, eléctricos, o sea, lo tiene todo. Le falta alguna versión de gas, pero es que no hace falta. Con tantas cosas, ¿cómo ves el Kona, Roge? El Kona híbrido es el rival más directo que tiene el Yaris Cross, porque es el único híbrido equiparable que hay ahora mismo, con la salvedad de que no puede tener tracción a las cuatro ruedas, o sea, este siempre es delantera. Y bueno, luego tienes un motor más potente además que el Yaris, que son 141 caballos. Eso El es. Yaris se queda en 115, o sea que bueno, es una muy buena alternativa, desde luego. Luego habrá que ver en tema de eficiencia qué tal está, porque yo creo que después de probar el Yaris, desde luego en tema de eficiencia va a tener complicado superarle el Kona. El Yaris es súper eficiente en carretera, en ciudad, en todo. Sí, en eso Toyota hace, si lo comparamos un Prius con el equivalente de Hyundai y demás, al final se nota que están mucho, o sea, son mucho más eficientes los coches de Toyota que los de Hyundai, sobre todo si los comparamos. El Kona en este caso con el Yaris S-Cross, lo que dices tú, posiblemente el Yaris S-Cross será un pelín más eficiente que este Kona. El Jeep Renegade, el siguiente, 423, motores de gasolina de 120 y 150, versión diésel de 120, comparte plataforma con el 500X, aunque como comentas, es cierto que esa plataforma está un poquito más adaptada o cómo va el coche, suspensiones y demás al campo. Hay versiones 4x4, hay una versión Tri-Hulk que se denomina dentro de la marca, con suspensión un poquito más elevada, ruedas todo tiempo, unos modos de conducción específicos. Y yo, fíjate, habiendo probado este Jeep Renegade, creo que de los suburbanos, junto con el Duster, es de los más, podríamos decir, más adaptados al campo. O sea, quien quiera un coche de este tipo y lo voy a utilizar en campo en plan, oye, yo no solo meterse por una pistita para ir a echar el fin de semana, no, meterse un poco en complicaciones. Creo que estos dos modelos, tanto el Duster como el Jeep Renegade, son dos modelos interesantes para eso, junto con el Vitara. Esos tres yo creo que serían las opciones más interesantes. ¿Cómo lo ves, Sí, Roge? el problema del Renegade es que la tracción total y el Trailhawk es el acabado alto, digamos. Se combina con el motor diésel, si no recuerdo mal, de 170. Creo que no había opción de otra motorización. Y, hombre, de precio se va bastante. O sea, nos ponemos ya en un precio Sí, 30 de Jeep. euros rondándolo, etcétera. Entonces, bueno, sí es verdad que el coche es la bomba, porque no es un todoterreno, pero es que puede hacer cosas
inimaginables para un SUV. En ese sentido, está igual, se vuelve a codear, como decía yo antes, con el Forester, con pues, el Duster 4x4, etcétera. Con unas ruedas en condiciones, un coche muy, vamos, muy a tener en cuenta para cualquier cosa. Eso es. Kia Stonic 414, de los más pequeños del segmento. Motores de gasolina de 84, 100 y 120, un diésel de 116 y 332 litros de maletero. Bueno, un coche pequeñito, si nos gusta este segmento y valoramos mucho el espacio, sobre todo porque queremos algo pequeño, pues el Stonic es un coche bastante chulo por eso. Los motores de gasolina, a mí sinceramente, quitando el atmosférico de 84, que no hemos podido probar, pero que sí que hemos probado en otras versiones, pues se queda un poquito justo de potencia, pero tanto el 100 como el 120 son motores de gasolina que molan mucho en ese coche y que le dan ese toquecito divertido de conducir porque es un coche pequeño, es un coche ágil y con 120 caballos se mueve francamente bien. Sí, bueno, a mí me gustan, pero me parecen un poquito gastones. Que se lo podemos aplicar también al Kona, esto, que son los mismos motores al final. Los 1.0 TGDI, creo que lo llaman, ¿no? Eso es. TGDI. El 120 va muy bien, pero es un pelín más gastón que este tipo de motores. Bueno, en realidad está como el Puma, más o menos. El Puma tampoco es que sea de los que menos gasta. Pero están ahí un poquitín por encima de lo que uno se espera, quizás. Pero bueno, Sí, medio litro. hay los reyes un poquito del segmento en cuanto a esa potencia y motor de gasolina. Yo creo que están los 1200 PureTech, tanto del Citroën C3 Aircross como del Peugeot 2008, que son motores que es cierto que gastan poquito o sea, dentro de lo que es la media. Y viendo un poco así el panorama, también los 1.0 TSI de la Arona, también es un motor que no es muy gastón, pero es cierto que tanto el Kona como el Kia y el EcoBoost son motores que están a igualdad de prestaciones, a igualdad de potencia de los anteriores, en torno a medio litro, un litro más que estos que hemos comentado. O sea que sí, no son los más eficientes o los menos gastones. Es cierto que no gastan mucho, pero gastan en torno a un litro más. O sea que bueno, cosa a tener en cuenta. Mazda CX-3, este le he metido, es cierto que se va un poquito de precio porque podríamos considerarlo como de los más premium, son 4,27 metros, motores de 121 o 120 y 150 caballos, un diésel de 115 y 350 litros de maletero. Es cierto que no es el maletero más grande, es cierto que no es de los más pequeños, o sea, el espacio tampoco es que esté muy bien aprovechado, pero joder, es que el CX-3 a mí me gusta mucho cómo funciona y cómo va. Los motores, estos, los Skyactiv G, que están no tienen ningún tipo de sobrealimentación, motores atmosféricos. Y, joder, el 150 caballos, la verdad que mola mucho cómo responde, cómo sube de vueltas, cómo mueve el CX-3. Y es un coche que a mí me gusta mucho, el Mazda CX-3. ¿Qué te parece a ti, Roger? Yo lo que destacaría de ese coche sobre todo es el tema de acabados y terminación, que está muy bien. Tanto igual que le pasa al Mazda 3 nuevo, el CX-3 en ese sentido está por encima de la media. Sí, los motores son algo diferente y tienes que llevar los saltos de vueltas para que respondan, pero bueno, al final sí, en general, como luego tiene un cambio muy agradable también, un cambio manual, un tacto muy agradable, pues no te importa lo de andar cambiando de marcha, desde mi punto de vista. Además, sorprende porque el motor, el 2000 gasolina de 400 atmosférico, joder, es que gasta realmente poco, porque te sorprende, por ejemplo, pues eso, que te vayas a un Kia Stonic con un motor de 3 cilindros turbo de 1000 centímetros cúbicos, que dices, esto tiene que gastar poco, y que, joder, gaste en condiciones casi iguales, gaste casi como el CX-3. O sea, que el CX-3 sorprende, eso es, lo poquito que gasta ese motor. Y es cierto que no tiene la respuesta de un motor turbo, pero es un motor eso que mola mucho llevarlo alto de vueltas, que en una conducción normal es un motor muy agradable porque tiene mucha fuerza abajo, no gasta mucho. Y luego lo que comentas, pues eso, los acabados, tienen un acabado un poquito más premium que sus rivales, con plásticos más blanditos, un diseño la verdad que muy cuidado. Es un coche molón el CX-3. Y el siguiente que tengo aquí es el Nissan Juke, que se ha renovado hace muy poquito, la segunda generación, ha crecido su tamaño de carrocería, ahora mide 4,21, está disponible solo con una motorización gasolina de 117 caballos por ahora y dispone de una capacidad de maletero de 422 litros. Creo que esta segunda generación, Rogelio, corrígeme si me equivoco,
o por lo menos pues, si piensa lo contrario, ha evolucionado un montón, porque el primer Juke tenía ahí muchas carencias en cuanto a calidad de acabados, en cuanto a espacio interior, y este mantiene un poquito el toque de diseño, el toque original del Juke, con esos faros, ese frontal tan original, pero es bastante más grande, está mejor hecho y, joder, ha pegado un salto brutal el Juke. Sí, ha pegado un salto. También es verdad que no lo tenía difícil porque sí, el anterior. Hay que tener en cuenta que ese coche ha estado 10 años en el mercado, creo recordar, o algo así. O Sí, sea, una barbaridad para lo que es habitual ahora mismo, y más en un japonés. Y se ve que en lo que es en respecto a los acabados y terminaciones, materiales, ya se le notaba como muy antiguo, como que ya desfasado, ¿no? Entonces, sí, el nuevo, evidentemente, siguiendo un poco la línea de Qashqai, etcétera, en últimos lanzamientos, ha mejorado bastante en ese sentido. Y en el dinámico también, sigue siendo un coche bastante ágil para lo que, o sea, un poco en correspondencia con su tamaño. La verdad es que en ese sentido, para conducir es un coche, es un poco como el Puma, ¿no? Que es un coche muy agradable para el que le gusta conducir, tiene una buena opción. sí, pues el Juke mola. Bueno, el Crossland X, el Opel Crossland X, hermano gemelo del C3 Aircross, que se fabrica en Zaragoza también, la misma planta, 4,21 metros, es decir, es un poquito más grande que el C3 Aircross. Los motores, en este caso, tenemos un 83, 110 y 130, y en diésel 100 caballos y 120. Y dispone de un maletero de 410 litros, es decir, el mismo maletero que el C3 Aircross. Bueno, pues este Bueno, Opel... yo que hacer una puntualización, porque en este caso, al llevar la banqueta trasera corredera, si adelantas a tope los asientos, es decir, dejas sin espacio para las piernas del asiento de atrás, tienes 520 litros. Que hablando el lector que nos pregunta por el Sara Picasso, digo, mira, ahí tienes una opción, eso sí, tienes un biplaza, porque atrás, salvo una silla de niño, no te cabe, claro, tienes que que mover. lleve los pies así. Lleve los pies y te vaya pegando así, te vaya pegando en el respaldo, porque si no. Pero Pero sí, en sí, ese sentido también es un coche. Curiosamente ha sido el coche más vendido el mes pasado en España, fíjate, el Crossland joder, X. muy Curiosidad. curioso. Muy curioso, pero sí, ya con plataforma PSA, que no es malo, de hecho creo que le ha sentado muy bien. Los motores son PSA, o sea, es decir, los motores PureTech y los diésel, los 1.5 de 100 y 120. Y creo que a Opel la verdad que le ha sentado muy bien porque el coche va muy bien. A mí es un coche que se nota muy ligerito, no es lo más dinámico, no es un Juke o un CX-3, pero bueno, es un coche que cumple y bueno, los datos están ahí, que ha sido, como comenta Rogelio, el coche más vendido de este último mes. O sea que fíjate. Peugeot 2008 se ha renovado por completo, segunda generación. También es un coche que ha crecido mogollón. De hecho, se acerca peligrosamente al 3008. Son 4,30, es decir, de los más grandes del segmento. Motores gasolina de 100 y 130, diésel exactamente con la misma potencia. Y luego una versión eléctrica, 100% eléctrica, de 136 caballos. Maletero 405 litros a 434 en función de la versión. Muy bonito, muy original, muy atractivo, muy llamativo, con muchas cosas innovadoras, pero yo la postura de conducción del 2008 todavía sigo sin estar cómodo. Ese volante, ese e-cockpit 3D que llaman ahora, que se ve la instrumentación por detrás del volante, con ese volante pequeño, yo, Rogelio, no me hago a él. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, no tengo nada más que añadir. O sea, no puedo decir, no, O pensamos sea lo que, mismo de ese coche. o sea que no te lo compraría solo por eso. No lo compraría solo por eso. Que es un Es, coche genial, salvo por eso. sí, es un coche que cumple y de hecho ahora cumple más que el anterior porque es cierto que todas estas segundas generaciones de todos estos coches parece que han madurado muchísimo porque la primera generación del Juke al final, pues eso, era como, venga, sacamos esto y demás. El 2008 era un 208 un poquito más. Ahora, joder, han pegado un cambiazo estas segundas generaciones en el segmento. O sea, se nota que es un segmento fuerte, se nota que es un segmento que la gente compra y, joder, han mejorado mucho, pero lo de la postura de conducción del 2008, es que no puedo con ella, ¿eh? Me mata. Sí, sí, me da pena porque en todo lo demás es un coche excelente, pero bueno, en fin. Bueno, Renault Vamos a- Captur, Renault Captur, que también estrena generación, lo que hemos dicho, se puede aplicar el ejemplo que hemos puesto, o sea, el primero estaba bien, se vendió un mogollón, se vendió muchísimo, pero esta nueva generación
mejora en habitabilidad, mejora en comportamiento, calidad de acabados, en diseño. Y bueno, ahora son 4,22 metros, motores de gasolina de 100, 130 y 155 caballos, diésel de 95, 115, maletero de 400, entre 406 y 422, y una versión que han presentado hace poquito, híbrida enchufable, que todavía no hay más información, no hemos podido probarla, pero bueno, que el Captur va a llevar una versión con pegatina, que va a poder llevar la pegatina cero emisiones. Interesante, sobre todo para quien busque el poder aparcar de manera gratuita, el poder circular sin ningún tipo de restricción y necesite un coche de este tipo. Pues el Captur híbrido enchufable es una opción interesante. Por cierto, se nos olvidó comentar que el Renegade también va a tener versión híbrida enchufable. Efectivamente, con 239 caballos, que lo tenía que apuntado. Va a ser un cañero, va a ser cañero. Ese. Sí, el Captur, pues yo la verdad es que si pongo en una balanza todas las virtudes que tiene, seguramente sea el coche más recomendable que hay en el segmento. Un poco valor. Fíjate que antes de probarlo no daba, o sea, sí, pero el anterior estaba bien, cumplía, pero era como el típico coche que digo, yo no me lo compraría. Y este, ostras, esto mola. Muchos plásticos, es el piano black este que usan todos los fabricantes, que ahí se les fue la mano. Sí, sí. Pero en cambio no, es que lo coges y dices, pues qué pedazo de coche, sí señor. Fíjate, cuando hicimos la comparativa del lectores, además del 2008 y el Captur, que yo daba todo por el 2008, cuando te bajas de uno y otro, al margen de la instrumentación, que eso, bueno, lo podemos obviar, el comportamiento dinámico, el cómo está todo colocado, la ergonomía de mandos, el coche en general, la verdad que me sorprendió muchísimo el Captur y para mí, si me hubieran dado a elegir entre el 2008 y el Captur, antes de la prueba me habría quedado con el 2008, aún sin poder ver la instrumentación, pero después de hacer la prueba de uno y otro, mi decisión es totalmente hacia el Captur. Se le ve como un coche poco más maduro, no es tan original en cuanto a diseño, pero un coche bien hecho. Dices tú, joder, es que la postura de conducción está ya bien hecha, te sientes cómodo, todos los mandos muy a mano, muy práctico, al final con un maletero grande, y dices tú, joder, pues es que el Captur es un coche que mola. Sí, sin florituras como el 2008 o como otros, pero que al final lo ves y dices, pues chico, no veo una opción claramente mejor que esta, ¿sabes? Claro. Mira, Román Ruiz Diego nos comenta que cambiando de tema, ahora continuaremos con esto, que qué pasa con la revista de mayo de Autofácil. Bueno, pues debido a que no hemos podido realizar ningún tipo de prueba, las presentaciones se cancelaron todas con esto del estado de alarma y que la distribuidora no nos aseguraba que todas las revistas llegaran a su kiosco, al punto de destino, porque había muchos kioscos cerrados, pues decidimos pasar la revista a junio. Entonces sacaremos un número conjunto mayo-junio. La revista estará disponible la semana que viene, comenzamos a cerrarla, es decir, se manda a imprenta. Para finales de este mes estará la revista. Nos habéis escrito mucha gente, seguimos recibiendo llamadas y la razón es esa. No había otra razón, pues que no nos aseguraba la distribución lo primero y que luego, bueno, pues todas las presentaciones canceladas, pruebas y demás, y no hemos tenido manera de probar coches de manera virtual. Podemos hacer directos y todo el rollo, pero no podemos probar los coches. Entonces, bueno, pues es una de las razones, o son varias de las razones. Bueno, Seat Arona 430, uno, podríamos decir, no lleva muchos años en el mercado, pero viendo cómo ha cambiado y cómo ha evolucionado el segmento, es casi de los veteranos, Roge, porque el Arona es que todos han cambiado, todos han sacado modelos nuevos y el Arona es de los veteranos ahora mismo. Pues sí, sí, cierto. Eso que lleva poco en el mercado. Tú te montas una Arona y dices, ya te parece que está como antiguo, ¿no? Es verdad. Ves la instrumentación, a lo mejor el volante y tal, y dices, pero si lleva 3 años o 2, Claro. o no sé lo que pero lleva. Es cierto que el resto han cambiado, han hecho restyling súper fuerte, no sé qué, y ahora ves el Arona y lo que dices tú, te subes y dices, joder, está como un poquito que necesita un cambio, un lavado de cara. Sigue siendo un coche que a mí, la verdad, dentro del segmento me gusta bastante por un poquito por la dinámica de conducción, creo que es de los más divertidos de conducir. 4,30 metros, motores gasolina de 95 y 115, motores diésel con idéntica potencia y luego una versión de GNC de gas natural con 90 caballos que, bueno, si tienes una gasolinera de GNC cerca de casa te puede servir,
pero es cierto que luego la limitación que tiene es que el motor de gasolina pues tiene muy poquito, la capacidad del depósito de combustible es muy pequeña y al final tienes 9 litros y está un poquito limitado. Pero es cierto que si tienes una gasolinera de gas cerca de casa, es una opción interesantísima porque el coste por kilómetro es realmente bajo. Teniendo ese depósito de gas, tiene una capacidad de maletero de 282 litros. Es verdad que se queda un maletero muy pequeñito y en condiciones normales, elegimos una mecánica normal, tiene 400 litros que está más o menos dentro de la media. Este Seat Arona rojo, un coche que a mí me mola, me parece un coche divertido de conducir. Tiene ese puntito SEAT que le diferencia un poco del resto en cuanto a conducción, sobre todo comparado con lo que ya la misma plataforma, tipo el Kamiq, por ejemplo, ¿no? Que es otro concepto distinto. Sí, el Arona yo se lo recomendaría a gente que le guste, ¿no? Que pues igual que el Puma, ¿no? Un poco, oye, quiero un SUV, pero me mola conducir y me mola ir ligero. Y digo, mira, tienes este y un Arona. Es que Elige. con todos los que hay un grupo aquí que dices tú, si me tengo que hacer una carretera de curvas todos los días y me gusta conducir, hay muchísimos de este segmento que directamente, de estos que estamos nombrando, que directamente lo descartarías. Al final te quedarías con 4 o 5 que son los que realmente transmiten algo a la hora de conducir, porque luego hay otros que son, pues bueno, son estupendos vehículos para ir con la familia, con buen maletero, muy cómodos, muy bonitos, pero que no transmiten nada a la hora de conducir. Y de este grupito, pues hay 4 o 5 que sí que son chulos, o sea, son divertidos de conducir, que transmiten. Pues en este grupo estaría, por ejemplo, el Ford Puma, estaría el Seat Arona, el CX-3, el Nissan Juke. Son coches que son divertidos de conducir. En realidad ves en directo un Puma y ves en directo un CX-3 y es que no parece un SUV. No son tan bajitos y Claro, tan anchos en proporción, porque luego la altura en realidad están todo por el estilo, pero el tema de que lo ensanchan tanto que al final parece un turismo, pues un turismo con rueda un poco más grande y tal, un poquito más de altura, pero sí, sí. Y al final eso se ve refleja en el comportamiento. totalmente. Bueno, el siguiente, y ya nos quedan 4, el San John Tivoli, que además se ha presentado hace unos minutos, esto sí que es casi exclusivo, una nueva motorización gasolina con 3 cilindros turbo de 1.200 centímetros cúbicos, 128 caballos, que sería la versión de acceso, porque hasta ayer mismo la única versión gasolina que tenía el Tivoli era una con 163 caballos, con motor turbo, que es cierto que iba muy bien, pero claro, quedaba muy por Claro. encima de la media el precio al final. Es cierto que el San John Tivoli no es un coche caro, pero claro, dices un motor un poquito más pequeño para bajar precio, que claro, es que el precio arranca con este motor en 14.800 euros. O sea, es que creo que no hay ningún sub de este segmento más barato que este San John Tivoli. Pues no, porque ese precio lo encuentras en urbanos, tipo Ford Fiesta, etcétera. O sea, en ese Eso es. sentido y además el Tivoli es un coche que yo no lo descartaría a nadie. A lo mejor hay gente que dice, bueno, pues no sé qué, es que San John. Digo, móntate y verás que de calidades y tal, que no tiene nada que envidiar a modelos europeos, japoneses ni nada. Vamos a que en ese sentido no te va a dar ningún problema. Además ha mejorado porque es cierto que el San John Tivoli también es un coche que lleva varios años en el mercado, no se ha quedado desfasado, es así que teniendo un diseño atractivo, un diseño moderno, y hace unos meses recibió un restyling que no solo afectó a ciertas partes estéticas, que de hecho la estética fue prácticamente lo que menos se tocó, un poco el paragolpes y demás, pero donde realmente hubo mejoras es en el tren de rodaje, con unos nuevos amortiguadores, una estabilizadora un poquito más gruesa, se le dio un poquito más de anchura con el perfil del neumático. Entonces, es un coche que el anterior no iba mal, pero es cierto que dinámicamente no iba como los rivales directos, o sea, como los rivales europeos en este caso. Y es cierto que ahora con este restyling el Tivoli ha mejorado esa comodidad, sobre todo esa dinámica de conducción y joder, es un coche que ahora sí que podría ser un producto redondo por lo que dices tú, porque es un coche que son fiables, es un coche que aguantan bien, no dan problemas, no dan mucha guerra y luego dinámicamente este Tivoli pues ha mejorado y con este nuevo motor de acceso a la gama con 128 caballos está muy bien. 427 litros de maletero, o sea que es de los maleteros, podríamos decir, más grandes del segmento y mide 4,22 litros, o sea, 4,22 metros, que no es de los más grandes, pero está dentro de la media. El siguiente que tengo aquí apuntado, el Suzuki Vitara, 4,17 metros, o sea, es de los más pequeños
Solo han dejado ahora una versión, han actualizado hace unas semanas, justamente antes del confinamiento, una versión gasolina con 129 caballos y un sistema mild hybrid, es decir, microhibridación, pegatina eco, motor gasolina, que es el que mueve el coche, y luego un pequeño motor eléctrico para, sobre todo, arrancadas y demás, pero que no es capaz de mover el coche. 375 litros de maletero y disponibilidad o posibilidad de montar tracción total 4x4, y creo que es de los suburbanos también, que si queremos meternos por el campo, la versión 4x4 es ideal en este Suzuki Vitara, Roge. Sí, sí. Quizá le falla un pelín lo que son los ángulos, el ángulo de ataque, etcétera, que no es muy bueno precisamente. Pero por lo demás, en cuanto a capacidad de tracción y tal, es de los mejores. Que Suzuki al final es una marca que tiene tradición en esto. Y el Vitara pues ya fue un todoterreno en su día muy, muy bien valorado. Eso es. El único problema aquí del Vitara, pues eso, que motores tienes uno. Eso sí, puedes elegir transmisión manual automática también. O sea que bueno, tienes ahí un poquito... Ah, no, perdón, solo manual en este. Ahora manual, sí. Cierto. Así que bueno, estás un poco limitada en ese sentido. Como en el Juke, ¿no? Un poco, pero bueno. Pero es cierto que lo hemos tenido justamente antes de todo el rollo este, y el sistema el mild hybrid en este coche, se notaba que funcionaba, que molaba mucho, porque abajo tenía claro, al final llevas un motor gasolina, ese primer toque con el motor eléctrico, y luego ya no es que enganche la gasolina, va siempre con gasolina, pero que se nota más que en otros sistemas mild hybrid. Hay otros coches que tienen microhibridación y dices tú, esto no hace nada. Y en este sí se nota algo. Un poco de puntito, sí, es cierto. Tiene ese puntito. Y luego que es un coche muy ligero, es un coche muy... O sea, que dinámicamente empiezas a hacer curvas con él, te metes por alguna pistita y le notas un coche muy, muy ligero, que al final eso mola también. Skoda Kamiq, 4,24 metros de largo, motores gasolina de 95, 115, 150. En este caso comparte plataforma con el Arona, pero equipa un motor que el Arona no lleva, que es el motor de 150 caballos. Motor diésel de 115 caballos y también versión de GNC de gas natural con 90 caballos de potencia. 400 litros, el Kamiq, de los más grandes, sobre todo en las plazas traseras, no por maletero, pero quien valore este coche, sobre todo como segundo coche o como único coche familiar, es interesante sobre todo por eso, porque es de los más grandes en las plazas traseras. A mí con el Kamiq me pasa un poco como con el Captur, ¿no? Que no le veo defectos reseñables, ¿no? Es decir, en este caso quizá el diseño es un poco de los más sosos, ¿no? O sea, de los más impersonales. Pero claro, en el resto al final dices, es coche genial en todos los sentidos, ¿no? En cuanto a que está bien acabado, lo que dices, tiene mucho espacio atrás, tiene un maletero correcto, tiene mucho donde elegir, y una cosa que me parece ya definitiva, que es el motor 1.5 de 150 caballos, que para mí es de los mejores motores de gasolina de ese entorno de potencia que hay. Eso me parece con motor, con desconexión de cilindros, con un consumo muy razonable para las prestaciones, con un comportamiento muy bueno. A mí sí es cierto que ese motor de 150 caballos me gusta bastante. Ya para casi finalizar, nos quedan dos modelos. Toyota CHR, única versión híbrida. Quien lo valore para llevar niños o familia no es el coche, porque las plazas traseras no son muy grandes, las ventanillas son pequeñitas. Es más un coche de una pareja, un coche más que para el que valore la estética, pero no la habitabilidad interior. Mide 4,39, es decir, está ya en unas medidas grandes, de hecho se sale un poco de la media, y bueno, motores en este caso de 122 y 184 caballos, todas ellas, como digo, híbridas, y maletero de entre 358 y 377. Es que es grande, pero tiene el maletero de los más pequeños, o sea, lo que es el espacio interior totalmente desaprovechado. Está condicionado por el diseño. Su coche está diseñado pues, para ser tipo coupé y condiciona tanto la habitabilidad, que no es tampoco tan mala en realidad, pero bueno, sí es verdad que no aparenta ser bueno, y el maletero totalmente lo macha. De hecho, en Autofaz hicimos una comparativa precisamente también del Yaris Cross con el CHR, porque al final mucha gente va a dudar entre uno y otro. Y claro, el problema del Yaris es que no sabemos qué maletero va a tener. Suponemos más o menos que seguramente tengan más que el CHR. Y en ese sentido puede ser también alternativa uno al otro, ¿no?
salvo en el tema de que en este tiene la versión de 184 caballos, que ahí obviamente el Yaris pues puede hacer algo contra el de 122, pero en prestaciones con el 184 no, ahí no puedo hacer nada, claro. Bueno, pero ahí en autofacil.es pueden leer la noticia, la gente que nos esté viendo, información ampliada, lo que ha comentado Rogelio, los rivales del Yaris Cross, para los que queráis, y sobre todo la comparativa entre el CHR para ver cuál interesa, si uno u otro. Y ya para finalizar, el Volkswagen T-Cross, que es el sub más pequeño de Volkswagen. Tenemos el T-Cross, tenemos el T-Road, tenemos el T1, tenemos el Touareg. Volkswagen está que lo tira en ese segmento. Y bueno, es de los más pequeñitos, 411, motores de 95 y 115 caballos, diésel de 95, maletero de 385 litros. Se fabrica en Landhaven, en Navarra, en la misma fábrica que el Polo, y de ahí pues evidentemente al final no deja de ser un Polo un poquito más alto, con un diseño diferente, pero al final es un Polo, es un Seat Arona, es un Camí que está dentro de ese segmento. ¿Cómo lo ves tú el T-Cross, perdón? Yo el T-Cross, además lo tuve bastante tiempo, tuve una unidad más de lo habitual, y al principio te decepciona muchísimo el tema de la terminación, porque tiene muchísimo plástico duro y que no da una apariencia, digamos, de lo que se espera a lo mejor en un Volkswagen. En cambio, con el paso de los días, ves que no tiene crujidos, que el coche está muy bien aislado del exterior, no suena, no se oye el motor, ni el ruido de rodadura, ni aerodinámico, ni nada. Que dices, oye, pues para ser tan pequeñito tiene un maletero bastante decente, atrás se va bien, delante, por supuesto, se va bien. Y dices, oye, pues sinceramente me lo compraba. El problema es que luego te pones a ver el precio y también dices, bueno, este no, quizás no más barato, pero este no. Que empiezas a meterle cosas. Pero bueno. Y sí, la verdad es que a mí me dejó, o sea, es lo típico que al principio haces así un poco reticente y dices, bueno, me convence, y con el paso del tiempo dije, oye, pues me da pena devolverlo, fíjate, porque es muy resolutivo, es un coche muy resolutivo. Claro. Bueno, pues mira, vamos a meter aquí las 3 preguntitas que tenemos. Nos comentan qué opinan sobre el BMW X2, calidad, habitabilidad y precio. Roge. Calidad bien, habitabilidad normal, precio pues normal también dentro de su segmento. El X1 en este sentido, a ver, este está un poquito condicionado al diseño, entonces el X1 pues tiene un poquito más de espacio atrás, que sí que no es tan bonito. Es que al final este coche va un poco por la corriente del subcoupé, aunque no es un coupé exactamente, pero bueno, va un poco por ese tema. Bueno, sí, a mí estéticamente no me gusta admitirlo, pero bueno, que si está entre un X1 y un X2 y le gusta el X2, pues tampoco pierde gran cosa, la verdad. Yo en ese segmento optaría antes por un X3, por un Q3, incluso el Q3 Sportback, que al final es también así rollo coupé, y yo tiraría vamos, a mí el Q3 Sportback la verdad que es que me parece chulo, pero bueno, que el X2, sobre todo lo que comentas, por habitabilidad, está un poco limitada respecto al X1, no es de los coches más grandes del segmento, la calidad es buena, y el precio, bueno, pues dentro de su segmento, pues está ahí. Me consta que BMW tiene muy buenas campañas para este coche y bueno, y si sacas un buen descuento, una buena campaña con esta unidad, el coche está muy bien. Dinámicamente funciona muy bien, los motores funcionan muy bien porque son motores que no gastan mucho y tienen buenas prestaciones. Dinámicamente el coche es muy divertido y muy ágil de conducir y bueno, es un buen coche. Así que nada. Pues nada, Rogelio, pues hemos repasado todo el mercado de los suburbanos en 1 hora. Somos unos máquinas, ¿eh? Sí, vamos. En un momento. Así que nada, pues muchísimas gracias por estar una tarde más ahí conmigo, por aguantarme la chapa y nada, a los que nos estáis viendo, pues muchísimas gracias por vernos, ¿vale? Pues nada, pasa buena tarde y que lo paséis muy bien todos los que nos veis. Chao, hasta luego. Chao, chao.